en el corazón bullicioso de la feria de Mataderos, donde el aroma a cuero y a carne asada se mezclaba con los acordes melancólicos de un bandoneón lejano, la vida de Mateo transcurría entre el humo y el calor de su parrilla. A sus 28 años, Mateo era el alma de su puesto de choripanes, un santuario de la comida callejera que era su segundo hogar. Con una sonrisa que parecía nunca desvanecerse y unas manos ágiles que se movían con la precisión de un artesano, servía a una clientela fiel que no solo venía por el mejor choripán del barrio, sino también por la calidez que él irradiaba. Su puesto, aunque modesto, era un faro de autenticidad en medio del torbellino de la ciudad. Fue en una de esas tardes de domingo, con el sol cayendo sobre los adoquines, que conoció a Sofía. Ella, una joven de sonrisa dulce y mirada profunda, se había acercado tímidamente, atraída por la reputación del lugar. Aquel día, un simple cruce de miradas y una conversación que fluyó como el vino tinto en una cena de amigos, encendió una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. El amor floreció entre el bullicio de la feria y las tranquilas caminatas por los parques de Palermo, un amor tan genuino y fuerte que, al cabo de un año, decidieron unir sus vidas para siempre. Sin embargo, su felicidad no era compartida por todos. La familia de Sofía, especialmente su madre, Isabel, veía a Mateo con un profundo desdén. Isabel era una mujer de clase media, criada con la convicción de que el estatus social era el pilar fundamental de una vida respetable. Para ella, Mateo no era más que un choripanero, un trabajador informal cuyo futuro era tan incierto como el humo que emanaba de su parrilla. Soñaba para su hija con un yerno de traje y corbata, un profesional con un título universitario colgado en la pared o, al menos, un empresario con un negocio establecido. ¿Estás segura de esto, Sofía? Le preguntó Isabel una noche, mientras cenaban en su impecable departamento de Belgrano. Su voz era un cóctel de decepción y preocupación. ¿Casarte con un hombre así? ¿Qué clase de vida te puede ofrecer? Una vida de carencias, de luchar cada día para llegar a fin de mes. Sofía, acostumbrada a los sermones de su madre, simplemente sonrió con una paciencia infinita. Mamá, Mateo es mucho más que su trabajo. Es un hombre bueno, increíblemente trabajador y me ama con todo su ser. Eso es lo único que me importa. Isabel resopló, agitando la mano en un gesto de desdén. Ya veremos cuánto dura ese amor cuando empiecen los problemas de plata. Te lo advertí, hija. Después no vengas a llorar. Ya les avisé a todos en la familia sobre tu elección. No te sorprendas si no todos están contentos. El día de la boda llegó, y con él, una tensión palpable. El salón de fiestas, decorado con sencillez pero con amor, se llenó de familiares y amigos. El aire vibraba con la música de una orquesta de cumbia y el aroma del asado que se cocinaba lentamente en las afueras. Mientras algunos invitados sonreían con sinceridad, compartiendo la alegría de la pareja, otros, especialmente del lado de la familia de Sofía, no podían ocultar sus prejuicios. Sus miradas eran dagas afiladas y sus susurros, veneno. Che, no puedo creer que Isabel haya permitido esto, le comentó una tía a otra, con la voz lo suficientemente alta como para que Mateo, que pasaba cerca, la escuchara. La nena, tan fina, casándose con un pibe que vende choripanes en la calle. ¡Qué bajo hemos caído! Otro primo, un abogado engreído con un reloj caro en la muñeca, se acercó a Mateo con una sonrisa condescendiente. ¿Así que vos sos el famoso emprendedor? Contame, ¿cuál es el secreto para hacer un buen chori? ¿El chimichurri o la calidad de la carne? Soltó una carcajada, como si hubiera contado el chiste más ingenioso del mundo. Mateo sintió como la sangre le hervía en las venas. Cada palabra era como una bofetada, un recordatorio cruel de que, para ellos, él nunca sería suficiente. Pero entonces sintió la mano de Sofía apretando la suya, un ancla en medio de la tormenta. Ella había escuchado todo. Miró a su primo con una frialdad que helaba la sangre. El secreto es hacerlo con amor y honestidad, algo que vos, con todos tus títulos, parece que nunca vas a entender. El momento más doloroso llegó durante el brindis.
Un tío de Sofía, ya bastante afectado por el Malbec, levantó su copa. Por los novios. Y por Mateo, que ojalá algún día pueda comprarle a mi sobrina una casa tan linda como la que le compró su padre, en vez de seguir vendiendo pan con chorizo. Las risas resonaron en el salón. Mateo apretó los puños debajo de la mesa, sus nudillos blancos. Sentía las miradas de todos sobre él, juzgándolo, humillándolo en el día que debía ser el más feliz de su vida. No quería arruinar ese momento con una explosión de ira o con lágrimas de frustración. Por Sofía, por el amor que le tenía, se tragó el orgullo y forzó una sonrisa. Sofía, a su lado, le acarició el brazo. No les hagas caso, mi amor. Lo importante es que estamos juntos y somos felices, le susurró al oído. Mateo asintió, pero las cicatrices de esas palabras ya estaban grabadas en su corazón. Se sentía como un gorrión ridiculizado por una bandada de halcones. En ese instante, en medio del ruido y las risas falsas, se hizo una promesa a sí mismo: les demostraría a todos que su amor por Sofía era más valioso que cualquier cuenta bancaria, que su valor como hombre no se medía por su profesión. Les enseñaría que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el corazón. La noche avanzó y los invitados comenzaron a despedirse, dejando tras de sí un salón vacío y un silencio que pesaba más que 1000 insultos. Sofía miró a Mateo, su rostro reflejaba el cansancio y la tensión de la noche. ¿Estás bien?, preguntó ella, su voz llena de ternura. Mateo la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, inhalando su perfume. Estoy perfecto, mientras vos estés a mi lado, respondió, su voz un murmullo contra su cabello. Les vamos a demostrar, Sophie. Les vamos a demostrar que la felicidad no se compra, se construye día a día, con amor y esfuerzo. Pocos sabían ellos que el destino, con su ironía característica, estaba a punto de intervenir. Al día siguiente, un hombre misterioso aparecería en sus vidas, trayendo consigo un pasado que lo cambiaría todo y pondría a prueba la verdadera naturaleza de la ambición, el perdón y el amor. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las ventanas del pequeño departamento que Mateo y Sofía compartían en Villa Crespo. El aire aún olía a fiesta y a sueños por cumplir. Estaban en el patio del salón, barriendo los últimos vestigios de la celebración, cuando un auto negro, un sedán de lujo que parecía fuera de lugar en esa calle de barrio, se detuvo silenciosamente frente a la entrada. La puerta del conductor se abrió y de él descendió un hombre de unos 60 años, vestido con un impecable traje gris. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, un reloj de oro brillaba en su muñeca y su postura emanaba una autoridad natural que imponía respeto. Sus ojos, sin embargo, delataban una profunda melancolía, como si cargara con el peso de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Disculpe, dijo el hombre, su voz grave pero educada resonando en el silencio de la mañana. Usted es Mateo. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada de confusión. Había algo en el tono de aquel hombre, una mezcla de familiaridad y distancia, que inquietó a Mateo. Se enderezó, dejando la escoba a un lado. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre esbozó una sonrisa casi imperceptible, una mueca que parecía un híbrido entre el anhelo y el arrepentimiento. Mi nombre es Alejandro. Soy tu padre. La frase cayó como una bomba en la quietud del patio. Mateo se quedó paralizado, mudo, con los ojos clavados en el extraño. Su cuerpo se tensó como una estatua, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Sofía, igualmente sorprendida, se acercó instintivamente a su esposo, rodeando su brazo con una mano protectora. ¿Cómo dice? Mi padre. Logró articular Mateo finalmente, su voz un hilo ronco. Mi padre murió cuando yo era un bebé. Mi mamá me lo dijo. Alejandro negó lentamente con la cabeza. Tu madre. Ella creyó que lo mejor era decirte eso. La verdad es más complicada. Tuve que irme, Mateo. No tuve opción. Irse. La confusión de Mateo se estaba transformando en una ira helada. Usted nos abandonó.
Mi mamá murió hace 5 años, ¿sabe? Se pasó la vida entera trabajando doble turno en una fábrica para que a mí no me faltara nada. ¿Y usted dónde estaba? Alejandro tragó saliva, el dolor visible en su rostro. Lo sé. Sé que es difícil de entender. Te he estado buscando durante años, hijo. Durante mucho tiempo, perdí todo rastro de ustedes. Hasta que ayer, por una casualidad del destino, un viejo conocido mío que asistió a tu casamiento me mencionó tu nombre. Vi una foto. Y supe que eras vos. Te pareces tanto a ella. El mundo de Mateo se tambaleaba. La figura paterna, un fantasma idealizado durante toda su vida, ahora estaba frente a él, de carne y hueso, envuelto en un traje caro y oliendo a una colonia que costaría más que todo el alquiler de su departamento. Sofía, sintiendo el temblor en el cuerpo de su esposo, intervino con suavidad. Señor, creo que esto es demasiado para procesar ahora mismo. Quizás. Quizás deberíamos hablar en otro momento, en un lugar más tranquilo. Alejandro asintió, su mirada agradecida se posó en Sofía. Por supuesto. Tienes razón, hija. Disculpen mi impulsividad. Aquí tienen mi tarjeta. Por favor, llámenme cuando estén listos. Me gustaría tener la oportunidad de explicarles todo. Ya en la intimidad de su modesto living, el silencio era denso y pesado. Mateo caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado, mientras Sofía lo observaba desde el sofá, respetando su necesidad de espacio. ¿Por qué ahora?, preguntó Mateo al aire, su voz cargada de una mezcla de rabia y dolor. ¿Por qué mierda aparece justo ahora, después de 30 años? Se detuvo frente a Sofía, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi vieja se rompió el lomo, Sophie. Sola. Y este tipo viene ahora, con su auto de lujo y su traje de miles de pesos, a decirme que es mi papá. Alejandro, por su parte, se enfrentaba a sus propios demonios. La razón de su desaparición estaba anclada en la caótica Argentina de finales de los 90. Era un joven empresario con un negocio de exportación que crecía a un ritmo vertiginoso, pero ese crecimiento atrajo a socios peligrosos, gente vinculada a negocios turbios que no dudaban en usar la violencia. Cuando las amenazas comenzaron a dirigirse hacia su esposa y su hijo recién nacido, tomó la decisión más difícil de su vida, desaparecer para protegerlos. Se fue del país, cortando todo lazo, con la promesa de volver cuando el peligro hubiera pasado. Pero el tiempo y la distancia se convirtieron en un abismo insalvable. Al día siguiente, impulsado por una mezcla de escepticismo y una necesidad desesperada de respuestas, Mateo llamó a Alejandro. Acordaron reunirse en un café discreto en el barrio de San Telmo. Cuando Mateo y Sofía llegaron, Alejandro ya los esperaba en una mesa junto a la ventana. Sobre la mesa, había una vieja carpeta de cuero. Gracias por venir, dijo Alejandro, su voz temblorosa. No vine a hacer sociales, respondió Mateo, cortante. Vine a que me explique por qué nos dejó tirados. Alejandro suspiró profundamente y abrió la carpeta. Dentro había fotografías viejas y cartas con el papel amarillento por el tiempo. Una de las fotos mostraba a un Alejandro mucho más joven, sonriendo, mientras sostenía en brazos a un bebé. La mujer a su lado, con una expresión de pura felicidad, era la madre de Mateo. Cuando naciste, yo estaba metido en negocios muy complicados, comenzó a relatar Alejandro. Me asocié con la gente equivocada. Un día, recibí una amenaza muy clara, o les cedía el control de mi empresa o algo les pasaría a vos y a tu mamá. Entré en pánico. Pensé que la única forma de mantenerlos a salvo era desaparecer del mapa, hacerles creer a todos, incluso a ellos, que yo estaba fuera de juego. Me fui del país pensando que sería por unos meses, pero todo se complicó. Para cuando pude resolver mis problemas y volver, habían pasado años. Tu madre se había mudado, había cambiado su apellido de soltera. Le perdí el rastro por completo. Sacó una carta de la carpeta. La caligrafía era elegante,
pero las manchas en el papel sugerían lágrimas. Le escribí cientos de cartas, pero nunca obtuve respuesta. Esta es la primera que le envié. Mateo tomó la carta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas, reconociendo la letra de su madre en la dirección del remitente devuelto. La carta nunca había llegado a su destino. Pero lo que lo dejó sin aliento fue un borrador de respuesta que encontró doblado dentro del mismo sobre, escrito con la letra de su madre. Era una carta que ella nunca envió. Alejandro, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que estoy bien. Que nuestro hijo está bien. Nunca te odié. Entendí, a mi manera, que te fuiste para protegernos. A veces, el amor más grande es saber cuándo soltar. Espero que donde sea que estés, encuentres la paz. Las lágrimas que Mateo había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Su madre no lo había odiado. Ella había entendido. Ese pequeño trozo de papel reescribía 30 años de resentimiento. La noticia de la aparición de Alejandro se esparció como un reguero de pólvora en la familia de Sofía. Isabel fue la primera en reaccionar, su escepticismo inicial transformado en una teoría conspirativa. «Esto no me cierra por ningún lado», le dijo a su marido esa noche. «Un millonario aparece de la nada y dice ser el padre de Mateo. Por favor. Seguro es un engaño. Quiere usar a Mateo para lavar dinero o para alguna estafa». «Tranquila, mujer», respondió su esposo, siempre más pragmático. «Vamos a ver qué pasa. Si es verdad, quizás sea una oportunidad para que el pibe mejore su vida». Pero Isabel no se calmó. Llamó a Sofía y le exigió que mantuviera la distancia con Alejandro, temerosa de que su familia se viera envuelta en un escándalo. A pesar de la tormenta de dudas y el dolor persistente, Mateo decidió darle a Alejandro una oportunidad. Acordó visitar su casa al día siguiente, una imponente estancia en las afueras de Buenos Aires, para ver por sí mismo la verdad detrás de su historia. En su corazón, sin embargo, una promesa se mantenía firme: no se dejaría deslumbrar por el dinero ni por las disculpas tardías. Quería pruebas, no solo de su paternidad, sino de que Alejandro era verdaderamente digno de ser llamado padre. Mientras tanto, en el pequeño departamento de Villa Crespo, Sofía lo abrazó, susurrándole que, sin importar lo que descubrieran, lo enfrentarían juntos. En medio de ese torbellino, su amor era el único ancla, la única verdad inmutable. El viaje a la estancia de Alejandro fue como cruzar un portal a otro universo. Dejaron atrás el cemento y el ruido de Buenos Aires para adentrarse en la inmensidad verde de la pampa. El aire se volvió más puro, el silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros y el mugido lejano del ganado. La estancia, llamada El Recuerdo, se erguía al final de un largo camino de eucaliptos, una casona de estilo colonial con paredes blancas, tejas rojas y una galería que invitaba a largas tardes de mate y contemplación. Para Mateo, que había pasado toda su vida en los confines de un barrio obrero, aquel lugar parecía sacado de una película. Alejandro los recibió en la puerta, vestido de manera más informal, con bombachas de campo y una camisa de lino. Su sonrisa era genuina, pero en sus ojos aún se adivinaba la ansiedad de un hombre que se juega su última carta. «Bienvenidos a mi casa». «O, mejor dicho, a nuestra casa», dijo, mirando a Mateo. Mateo mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro, el contraste entre ese lujo y su humilde puesto de choripanes le provocaba un nudo en el estómago. Sofía, siempre sensible al estado de ánimo de su esposo, intentó aligerar el ambiente con una charla trivial sobre el paisaje. «Por favor, pasen. El almuerzo está casi listo», los invitó Alejandro, guiándolos hacia el interior. El living era espacioso y elegante, con muebles de madera maciza, alfombras persas y un hogar a leña que crepitaba suavemente. Mateo se sentó en el borde de un sofá de cuero, sintiéndose un intruso, sus manos acostumbradas al hollín y a la grasa ahora reposando sobre un material que costaba más que su parrilla. Sus ojos escrutaban cada rincón, buscando una pista, una falla en la fachada de aquel hombre que afirmaba ser su padre. Después de un almuerzo tenso,
donde las preguntas de Mateo eran directas y las respuestas de Alejandro, cuidadosas, pasaron a un escritorio revestido en roble. Allí, Alejandro le mostró más pruebas de su historia, el acta de nacimiento original de Mateo, donde figuraba su nombre como padre, álbumes de fotos de su juventud con la madre de Mateo, incluso registros médicos que demostraban su paternidad. Todo esto es la prueba de que no te miento, Mateo, dijo Alejandro, su voz cargada de seriedad. Sé que es difícil para vos creerme, pero quiero que sepas que mi deseo de recuperar nuestra relación es sincero. Mateo permaneció en silencio. Los documentos parecían auténticos. La historia sobre su vida, aunque dolorosa, comenzaba a tener sentido en el contexto de la Argentina de aquella época. Sin embargo, una pregunta seguía martillándole la cabeza. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, su voz plana pero llena de una emoción contenida. ¿Qué te hizo pensar que ahora era el momento adecuado, después de 30 años de silencio? Alejandro suspiró, un sonido largo y pesado que pareció arrastrar décadas de arrepentimiento. Porque durante 30 años viví con miedo y con culpa. Miedo de que mis viejos enemigos pudieran encontrarte si yo reaparecía. Y culpa por no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentarlos en su momento. Cuando me enteré de tu casamiento, me di cuenta de que ya no era un chico, sino un hombre hecho y derecho, construyendo tu propia vida. Sentí que ya no tenía derecho a mantenerme al margen. Quería, al menos, que supieras la verdad. Sofía, que había permanecido en silencio, escuchando atentamente, intervino con su habitual sensatez. Entendemos que la situación es increíblemente difícil para vos, Mateo. Pero, Alejandro, si de verdad querés reparar esto, quizás no se trate solo de explicar el pasado. Quizás se trate de construir un futuro. Podrían empezar de a poco, conociéndose. Alejandro asintió con gratitud. Es una gran idea, Sofía. No espero que me perdones de la noche a la mañana, Mateo. Solo pido una oportunidad para demostrarte que puedo ser el padre que nunca tuviste. En los días siguientes, la dinámica comenzó a cambiar, aunque lentamente. Mateo aceptó volver a la estancia, esta vez solo. Pasaron horas caminando por el campo, en un silencio a veces incómodo, a veces reflexivo. Alejandro le contó sobre los negocios que lo habían obligado a huir, sobre los años de exilio y soledad, sobre la búsqueda infructuosa de su familia. No se excusó, simplemente expuso los hechos, dejando que Mateo juzgara por sí mismo. En uno de esos encuentros, Alejandro le entregó a Mateo otra carta. Esta era de su madre, una que él había recibido años después de su partida, reenviada por un amigo en común. Alejandro, comenzaba, sé que no sabes de la existencia de Mateo. Fue mi decisión no decírtelo. Cuando te fuiste, supe que era para protegernos. No quería añadir una carga más a tu conciencia, la de saber que tenías un hijo al que no podías ver crecer. Perdóname por mi silencio. Críalo sola fue mi manera de mantenernos a salvo a los dos. La revelación fue un golpe para Mateo. Su madre no solo no había odiado a Alejandro, sino que lo había protegido a su manera, asumiendo toda la responsabilidad. ¿Por qué no me llegó nunca esa carta que encontré el otro día?, preguntó Mateo, su voz quebrada. No lo sé, respondió Alejandro, con honestidad. Quizás porque me mudaba constantemente, o quizás porque, en mi dolor, bloqueé toda comunicación con mi pasado. Ya no importa. Mientras Mateo y Alejandro intentaban reconstruir los pedazos de su historia, la familia de Sofía, liderada por Isabel, intensificaba su campaña de escepticismo. Los rumores comenzaron a circular por el barrio, que Alejandro era un estafador, que solo quería usar a Mateo para algún fin oscuro. Es un simple vendedor ambulante. ¿Cómo es que de repente tiene un padre millonario?, comentaba una vecina a Isabel en la verdulería. Acá hay gato encerrado. Isabel asentía, validada en sus sospechas. Ya se lo dije a Sofía. Que no se confíe. A saber qué clase de trampa es esta. Pero Sofía se mantuvo firme,
un pilar de apoyo para Mateo. Creía en la sinceridad de Alejandro y, sobre todo, creía en la capacidad de Mateo para discernir la verdad. Aunque el camino estaba lleno de dudas y heridas abiertas, Mateo comenzó a abrir su corazón, poco a poco. Decidió darle a aquel hombre una oportunidad real de redimirse, no solo como padre, sino como persona. La desconfianza total de su familia política y la presión social se convirtieron en un desafío más, uno que él y Sofía estaban dispuestos a enfrentar juntos, convencidos de que, al final, el amor y la verdad prevalecerían sobre los prejuicios y el miedo. El proceso de reconciliación fue lento y delicado, como curar una herida profunda que había supurado durante 3 décadas. Mateo seguía luchando con la ira y el sentimiento de abandono, pero cada conversación con Alejandro desmantelaba un poco más el muro de resentimiento que había construido a su alrededor. Empezó a comprender la desesperación de un hombre joven atrapado entre el amor por su familia y la amenaza de un mundo violento. Mientras tanto, Isabel continuaba su cruzada. La idea de que su yerno, el choripanero, pudiera tener un padre acaudalado, simplemente no encajaba en su visión del mundo. La situación se convirtió en el tema principal de conversación en cada reunión familiar, donde las especulaciones iban desde un fraude elaborado hasta una herencia disputada. «Te lo digo, Sofía, ese hombre les va a traer problemas», insistía Isabel por teléfono. «La gente como él no aparece de la nada. Siempre hay algo oscuro detrás». Pero la actitud de Mateo comenzó a desconcertarla. Un día, Alejandro, en un intento por acercarse más a su hijo y demostrarle su compromiso, le ofreció una suma de dinero considerable para que abandonara su puesto en la feria y abriera un restaurante de lujo en Palermo. «Podrías tener tu propio local, con chefs y mozos. Dejarías de trabajar a la intemperie», le dijo Alejandro, con la mejor de las intenciones. Para sorpresa de todos, especialmente de Isabel, quien se enteró a través de Sofía, Mateo rechazó la oferta. «Te agradezco, papá», dijo Mateo, usando la palabra por primera vez, aunque con cierta timidez. «Pero este puesto es mi vida. Es lo que soy. No quiero abandonarlo». En cambio, le hizo una contrapropuesta. «Si de verdad querés ayudar, no me ayudes solo a mí. Ayuda a los otros puesteros, a la gente que, como yo, se rompe el lomo todos los días en la calle. Muchos de ellos necesitan un empujón, un pequeño capital para mejorar sus carros, para comprar mejor mercadería. Podríamos crear una cooperativa, ofrecer microcréditos, darles capacitaciones». Alejandro lo miró, y por primera vez, sus ojos no reflejaban culpa, sino un inmenso orgullo. «Tenés razón, hijo. Tu corazón es más grande que cualquier negocio que yo haya tenido jamás. Lo haremos. Ayudaremos a tu gente. Pero igual quiero ayudarte a vos. Mereces tener lo mejor». «Lo mejor ya lo tengo», respondió Mateo, pensando en Sofía. «Solo quiero que me ayudes a ayudar a los demás. Mi puesto lo voy a hacer crecer yo mismo, con mi laburo». Esta decisión fue un punto de inflexión. Sofía, al escucharlo, sintió una oleada de amor y admiración que borró cualquier duda que pudiera haber albergado. Su Mateo no había cambiado. A pesar de tener acceso a una fortuna, seguía siendo el mismo hombre humilde y solidario del que se había enamorado. El cambio también comenzó a gestarse en la familia de Sofía. Un fin de semana, Isabel visitó la feria de mataderos por primera vez en su vida, arrastrada por su marido. Desde la distancia, observó a Mateo. Lo vio no solo tendiendo su parrilla, ahora más concurrida que nunca, sino también charlando con otros vendedores, organizando una reunión, explicando con paciencia los detalles del proyecto de la cooperativa que estaba montando con la financiación de Alejandro. Vio cómo la gente lo escuchaba con respeto, cómo le agradecían con abrazos sinceros. Vio a un líder, no a un simple vendedor. «Es diferente a como lo imaginaba», murmuró Isabel, más para sí misma que para su esposo. Quizás, por primera vez, comenzó a ver al hombre detrás del delantal manchado de grasa. Finalmente, Isabel decidió dar el paso. Una tarde, apareció en el departamento de la joven pareja,
llevando una fuente de canelones caseros. La atmósfera era tensa. Mateo, comenzó, su voz inusualmente suave, yo. Quiero pedirte perdón. Fui una snob, una prejuiciosa. Te juzgué por tu trabajo, sin tomarme el tiempo de conocer a la persona maravillosa que sos. Lo que estás haciendo por los otros vendedores es increíble. Estoy muy orgullosa de que seas el esposo de mi hija. Las lágrimas asomaron a los ojos de Mateo. Se levantó y le dio un abrazo torpe pero sincero. No pasa nada, Isabel. Gracias por darme una oportunidad. La relación entre Mateo y Alejandro también florecía. Aprendieron a entenderse, a respetar sus mundos tan diferentes. Alejandro encontró en la sencillez y la integridad de Mateo una redención que el dinero nunca pudo comprarle. Y Mateo encontró en Alejandro no solo a un padre, sino también a un mentor que, a pesar de sus errores pasados, tenía un deseo genuino de hacer el bien. En medio de esta transformación familiar, el amor entre Mateo y Sofía se hizo más fuerte que nunca. Se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no residía en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos, apoyándose mutuamente y extendiendo esa ayuda a los demás. Al final de este capítulo, Mateo estaba de pie frente a su puesto, que ahora lucía renovado y más grande, pero conservando su esencia de barrio. Sonreía mientras observaba la larga fila de clientes. Sofía se acercó y le tomó la mano. Podemos lograr cualquier cosa, mientras estemos juntos, susurró ella. Mateo la miró, sus ojos brillando. Tenés razón. Y vamos a seguir luchando por las cosas en las que creemos. Juntos, miraron el atardecer sobre Buenos Aires, sabiendo que su historia, que había comenzado con prejuicios y secretos, se estaba convirtiendo en un testimonio de perdón, superación y del poder transformador del amor incondicional. Los años que siguieron fueron una prueba de que las segundas oportunidades, cuando se aprovechan con el corazón, pueden florecer de maneras extraordinarias. La relación entre Mateo y Alejandro se consolidó sobre cimientos de perdón y comprensión mutua. Aprendieron a reírse de sus diferencias y a valorar sus similitudes, construyendo un vínculo que el tiempo y la distancia no habían logrado destruir. Con la asesoría de Alejandro y su propio esfuerzo incansable, Mateo transformó su puesto de choripanes en una exitosa franquicia de comida tradicional argentina llamada El Corazón del Asado. Lo que comenzó como un modesto carro en una feria, se convirtió en una cadena de locales modernos y acogedores repartidos por toda la ciudad, famosos por su calidad y su ambiente auténtico. Sin embargo, a pesar del éxito empresarial, Mateo nunca olvidó sus raíces. Fiel a su promesa, utilizó una parte significativa de sus ganancias para consolidar la Fundación Puesteros Unidos, una organización que ofrecía microcréditos, capacitación y apoyo legal a los vendedores ambulantes de Buenos Aires, ayudando a cientos de familias a prosperar. «Sos increíble, mi amor», le dijo Sofía una tarde, mientras estaban sentados en uno de sus nuevos locales, observando el ir y venir de los clientes. Estoy tan orgullosa de cómo no solo pensaste en vos, sino en todos los demás. Mateo le tomó la mano por encima de la mesa. Todo esto es gracias a tu apoyo, Sophie. Y a papá. Él me enseñó que el dinero es solo una herramienta. Lo importante es que construís con ella. Su relación con Alejandro se había vuelto una rutina cálida y reconfortante. Pasaban tiempo juntos no solo hablando de negocios, sino compartiendo mates en la estancia, recordando el pasado sin dolor y planeando el futuro. Alejandro a menudo contaba historias de sus años de exilio, mientras que Mateo compartía anécdotas de su lucha diaria como vendedor callejero. En ese intercambio, ambos sanaban. Estoy feliz de haberte encontrado, hijo, le confesó Alejandro un día, mientras miraban el horizonte infinito de la pampa. Aunque lamento cada segundo de los años que perdí, no voy a desperdiciar ni un instante más de los que nos quedan. Ambos sonrieron, sintiendo una paz que había tardado una vida en llegar. Alejandro también se había integrado plenamente en la vida de Sofía y su familia. Isabel, quien antes lo miraba con recelo, ahora era una de sus mayores defensoras e incluso lo ayudaba a organizar los eventos benéficos de la fundación.
El punto culminante de esta nueva etapa llegó durante un evento de gala para recaudar fondos para la fundación. El salón estaba lleno de empresarios, políticos y periodistas, pero también de decenas de vendedores ambulantes con sus familias, todos allí para celebrar el éxito de la comunidad que Mateo había ayudado a construir. Cuando fue su turno de hablar, Mateo subió al podio, no con la arrogancia de un nuevo rico, sino con la humildad de quien conoce el valor del trabajo. Buenas noches a todos, comenzó, su voz firme y cargada de emoción. Hace algunos años, yo era solo un choripanero que soñaba con una vida mejor. Muchos en esta sala me miraban por encima del hombro, creyendo que mi valor se medía por el delantal que usaba. Pero aprendí que la verdadera felicidad, la verdadera riqueza, no se cuenta en pesos ni en propiedades. La verdadera felicidad está en el amor que damos y recibimos, en el apoyo mutuo y en la capacidad de ayudar a quien tenemos al lado. Su mirada buscó a Sofía en la primera fila. Le agradezco a mi esposa, Sofía, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Y le agradezco a mi padre, Alejandro, por enseñarme que nunca es tarde para perdonar y volver a empezar. Y, sobre todo, les agradezco a ustedes, dijo, dirigiéndose a los puesteros, mis colegas, mis amigos, por enseñarme que la dignidad no te la da un traje, sino el esfuerzo de cada día. Juntos demostramos que, no importa de dónde vengas, podés llegar a donde te propongas si lo haces con honestidad y solidaridad. Un estruendoso aplauso llenó el salón. Muchos de los presentes tenían los ojos húmedos. Al terminar el evento, mientras la gente se acercaba a felicitarlo, Mateo encontró un momento de calma junto a Sofía, cerca de un gran ventanal con vistas a la ciudad iluminada. ¿De qué te sentís más agradecido en este momento?, le preguntó ella en voz baja. Mateo sonrió, rodeándola con su brazo. Estoy agradecido por todo. Por tu amor, por la llegada de papá, por cada lección aprendida. Aprendí que el amor verdadero no es egoísta, es expansivo. Se trata de cómo podemos levantarnos juntos. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Y yo estoy agradecida de que, a pesar de todo lo que cambió, vos sigas siendo el mismo. El pibe del que me enamoré en la feria. En ese momento, Alejandro se acercó a ellos, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Estoy tan orgulloso de vos, hijo. Tu madre lo estaría también. Mateo lo miró, y en ese cruce de miradas, todo el dolor del pasado se disolvió por completo. Lo sé, papá. Y sé que, donde sea que esté, ella está sonriendo. Bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, Mateo y Sofía sintieron una paz inconmensurable. Habían atravesado prejuicios, secretos y dolor, y habían salido del otro lado no solo intactos, sino fortalecidos. Su historia era un recordatorio de que el amor, cuando es genuino, puede derribar cualquier barrera, que el perdón es la llave para liberarse del pasado, y que la verdadera grandeza de una persona reside en su capacidad de transformar sus propias bendiciones en oportunidades para los demás. Juntos, habían demostrado que incluso las heridas más profundas pueden